diagnóstico en ortopedia y traumatología, que es lo que más va. De pasada hablamos un poquitito en historia e introducción a la ortopedia y traumatología sobre una semiología ortopédica general. Era un cuadro, una llave, que tenía varias cositas. ¿Qué decía primero? ¿Qué es lo primero que tengo que preguntarle al paciente? Semiología ortopédica general. El motivo de consulta, que era el problema, ¿sí? El motivo de consulta es el problema principal por el cual el paciente viene a consultar. ¿Cuál es el motivo de consulta más frecuente en ortopedia y traumatología? Dolor, excelente. ¿Qué pregunta en el interrogatorio de dolor? Alicia. ¿Qué significa Alicia? Aparición. L. Localización. I. Irradiación. C. Características. I. La intensidad. Y la A. Los atenuantes, ¿sí? ¿Qué hace que exacerbe el dolor? ¿Qué hace que disminuya el dolor? Entonces, pregunto sobre el dolor. Examen físico. El examen físico es para centrarnos en el problema. Porque a veces el paciente te dice: me duele todo el brazo. Todo el brazo le duele. Si yo voy a pedir una radiografía de todo el brazo, son varias. Uno de hombro, uno de brazo, uno de codo, uno de antebrazo, uno de muñeca, uno de mano. O sea, por dos. Son demasiados. Entonces, para que yo pueda centrar mi problema, hago el examen físico. Y empiezo siempre por donde menos duele. Me duele todo esto, le dice. Pero ¿dónde duele más? ¿Tu mano podés mover? Sí, muevo, no me duele. Descarté uno. ¿Tu muñeca? Tampoco, no me duele. Tu antebrazo, palpación, inspección, no tiene ningún signo inflamatorio local, no duele, mi codo no duele, y de ahí voy subiendo. Tu brazo, y la verdad que no me duele, pero el hombro cuando quiero levantar me duele. Entonces no era todo el brazo el problema, era solamente el hombro, y en vez de pedirle 6 radiografías, yo iba a pedir una. Solo de hombro. ¿Por qué? Porque ya descarté todos los otros probables o todas las otras probables localizaciones. Entonces, el examen físico. ¿Cuáles eran las partes del examen físico en nuestra materia? Inspección, palpación y función. Ahora vamos a ir desglosando todo esto. Una vez que yo localizo el lugar del dolor, pido mis radiografías. Después de esta clase ya vamos a hablar sobre los métodos auxiliares de diagnóstico. Vamos a ver cómo se piden las radiografías. Si con esto yo no cierro mi diagnóstico, el paciente tuvo fiebre, tiene signos inflamatorios locales, quiero averiguar algún proceso infeccioso, solicito laboratorio. Y con esto, en algunos casos, en algunas patologías, puedo cerrar mi diagnóstico. A veces no, a veces tengo que pedir otros estudios y vamos a ver después qué otros estudios puedo pedir y en qué casos pido otros estudios. Entonces, en el interrogatorio primero voy a ver los síntomas actuales. Dentro de los síntomas actuales tengo un síntoma principal y los otros son síntomas concomitantes, acompañantes, como quieran llamarlo. Entonces, tengo un síntoma principal y ese síntoma principal viene acompañado de otros síntomas. A eso le vamos a llamar síntomas concomitantes. En la ortopedia y traumatología tengo 5 probables síntomas principales. El paciente viene por dolor, el paciente viene por cojera, que es cojera. ¿Cómo? En portugués es mancar. Mancar en portugués. Entonces aprendan
cojera y tienen que saber que cojera es igual a mancar. El paciente viene mancando, cojeando. Entonces, otro síntoma principal, la cojera. Compromiso de la función articular. Cuando camina le duele la rodilla, está comprometida la función articular. O se cayó de la moto y no puede mover su codo, no puede mover una articulación. Entonces, hubo compromiso de la función articular, ya sea por un dolor o por una deformidad que no le permite mover. Entonces, función articular el tercero. Disminución de la capacidad funcional. En este caso del dolor de hombro, la paciente dice que no puede agarrar algo pesado porque le duele, porque no tiene fuerza. Lesiones que comprometen la capacidad funcional, otro motivo principal de consulta. Y por último, una deformidad. Entonces tengo dolor, cojera, compromiso de la función articular, disminución de la capacidad funcional y deformidad. Otro ejemplo de disminución de la capacidad funcional, por ejemplo, una hernia de disco que comprime el nervio ciático. Paciente empieza a sentir parestesia en el miembro, dolor, debilidad, entonces no es la misma capacidad funcional que tiene por un compromiso nervioso, ¿sí? Estos síntomas principales, entonces, ¿qué voy a averiguar del dolor? Alicia, antigüedad, ¿cuándo inició el dolor? Porque el dolor puede ser agudo o puede ser crónico. Una patología puede ser aguda o puede ser crónica. Entonces, con mi inicio, yo puedo clasificar esa patología como aguda o como crónica. Me caí ayer a la tarde, me caí y me duele la rodilla. No, a mí hace como 2 meses, 3 meses que me levanto, quiero caminar y me duele la rodilla. Es diferente tiempo de evolución, ¿sí? Localización donde duele, localizar el dolor. Por eso aprendimos las regiones anatómicas del miembro superior y las regiones anatómicas del miembro inferior. Hombro, brazo, codo, antebrazo, muñeca, mano, cadera, muslo, rodilla, pierna, tobillo y pie. Son regiones anatómicas y el paciente les va a decir: me duele la rodilla, me duele el muslo, me duele la pierna, el hombro. Entonces, ¿dónde duele? ¿Y qué lado? Porque tenemos 2 de cada. Hombro derecho u hombro izquierdo también. Localizar el dolor. Irradiación, si se propaga o no a otro lugar. Duele el hombro, pero irradia todo el brazo. O solo duele el hombro. Duele la columna lumbar, irradia en toda la pierna, muslo, o solo duele la columna lumbar. O sea, averiguar también las irradiaciones. El carácter del dolor, si es quemante, punzante, opresivo. Intensidad de 0 a 10, qué tanto duele, qué tanta limitación funcional tiene a consecuencia del dolor. Y la atenuación, con que aumenta o con que disminuye el dolor. Son todas cosas que yo debo consultar. También tenemos un dolor conocido como dolor referido. ¿Qué es un dolor referido? ¿Qué ustedes entienden por dolor referido? Duele en una parte, pero el problema está en otro lado, ¿sí? Segmentalmente, ejemplo de un dolor segmental, que duerme así, duele así en todo un segmento. La columna torácica, por ejemplo, acá. Problema de la columna torácica o dorsal y duele todo el segmento del nervio. Distalmente, el ejemplo de la hernia de disco, el problema está en la columna lumbar, pero puede doler el pie o quemar uno de los dedos, una compresión nerviosa a nivel lumbar. Y algunos respetan la línea media y no cruzan la línea media, es un dolor referido. La cojera o mancar, que dicen ustedes, puede ser antálgica para disminuir un dolor. Yo cojeo, ¿por qué? Porque me duele esta pierna, entonces trato de no pisar tanto. Puede ser por un acortamiento del miembro, por una contractura muscular,
cuando un paciente viene cojeando junto a mí. Al paciente yo le evalúo desde que cruza la puerta. El paciente entró por esa puerta, yo ya tengo que inspeccionar, mirar cómo camina, mirar qué posición hace, mirar los niveles del hombro, si son iguales sus brazos, sus piernas. O sea, desde que pasa la puerta yo ya tengo que inspeccionar a mi paciente y ver, por ejemplo, si manga o no manga, ¿sí? Después tenemos compromiso de la función articular. Los músculos paralizados producen los siguientes efectos. Entonces, una función articular puede estar comprometida por una inestabilidad, por una deformidad o por un acortamiento del miembro también. Los huesos están recubiertos por músculos. A través de las articulaciones, un esqueleto tiene movimiento, pero lo que genera fuerza sobre las articulaciones son los músculos. Los músculos también pueden tener ciertas anormalidades, como debilidad o hipotonía. Un músculo puede estar fatigado, puede presentar calambres, rigidez, contracciones musculares y miotonías y algunas parálisis periódicas. Entonces, lo que nosotros estudiamos es sistema músculo-esquelético. Realmente es SOA, no tengo ningún marcador acá. Sistema osteoartromuscular. Hueso, articulaciones, músculos. Los músculos terminan en tendones. Los tendones se insertan en el hueso, ¿sí? Bueno, entonces los músculos también forman parte del sistema osteoartromuscular que estamos estudiando y también ayudan a nutrir al hueso, porque vamos a dividir el esqueleto en hueso y partes blandas. ¿Cuáles son las partes blandas? Cuando yo hablo de partes blandas como un grupo, ¿de qué estructuras estoy hablando? ¿Qué me dicen? Es un conjunto de estructuras. Entonces, hueso, partes blandas. ¿Qué estructuras entran dentro del grupo de partes blandas? Chuten, pueden chutar. Articulaciones, no. No es parte blanda, eso es esqueleto todavía. ¿Qué entra en partes blandas? ¿Cómo? No, eso es abdomen. Sistema músculo-esquelético. Músculos. Articulaciones no. Músculos. Tejido adiposo. Tendones. ¿Qué más? No, eso ya es nervio y vaso aparte. Son las partes blandas como tal. ¿Qué más? Si vamos miren ustedes no tienen el copia, miren ustedes. Acá tengo un hueso. ¿Y qué son las partes blandas que le rodean al hueso? Si empezamos de afuera para adentro, piel. ¿Qué hay debajo de la piel? Tejido celular subcutáneo. Entonces, piel, tejido celular subcutáneo. Después, músculo, tendón que tiene el músculo. ¿Qué más? Fascias, aponeurosis, ligamentos. Esas son partes blandas que rodean un hueso. El hueso solo es una estructura que fácilmente puede necrosar. ¿Por qué? Porque no tiene muy buena vascularidad. Las partes blandas que le rodean son lo que le dan un soporte nutricional. Si yo tengo una fractura expuesta de un hueso con pérdida de partes blandas, ese hueso queda expuesto porque yo perdí piel, celular subcutáneo, músculo y quedó acá quedó parte blanda, acá quedó, pero acá hay un déficit de cobertura, hay hueso solo expuesto. Esa parte de hueso expuesto va a necrosar porque necesita de la cobertura de partes blandas para nutrir. Por eso las fracturas expuestas son una urgencia traumatológica, también por otros motivos, pero un hueso que no está cubierto de partes blandas es hueso que va a necrosar. Mi urgencia es cubrir ese
empieza un círculo vicioso de infecciones, de secreciones y de problemas para el paciente. ¿Está bien? Entonces, los músculos también forman parte de nuestras estructuras. Y por último, las deformidades del sistema musculoesquelético. Las deformidades pueden ser congénitas, el niño ya nace con deformidades. Esto es ortopedia o traumatología. Las deformidades congénitas. Ortopedia son las deformidades congénitas. Por ejemplo, la luxación congénita de cadera, el niño nace con una deformidad a nivel articular de la cadera, ortopedia. El pie equinovaro, congénito, ortopedia. Pero también esas deformidades pueden ser adquiridas a nivel articular por una luxación o una artritis. Y en el hueso, una fractura o el raquitis. Entonces las deformidades pueden ser congénitas o adquiridas a nivel articular o a nivel diafisario del hueso. Tengo que analizar esos síntomas principales en interrogatorio. El comienzo, si fue de inicio brusco o gradual insidioso. Si fue brusco, sospecho una patología ¿qué? Aguda. Si es gradual, insidioso y molestaba y cada vez va doliendo más, crónico. Evolución y progreso, si con el pasar de los días duele más, empeora el dolor, incapacita el dolor. Entonces preguntar evolución y progreso, intensidad y modificaciones, que serían lo mismo de Alicia. ¿Está bien? Los síntomas concomitantes. Primero teníamos los síntomas principales y ahora los concomitantes que pueden acompañar esos síntomas. Tengo fiebre o febrículas. Dolor con fiebre o febrícula. Hay que estudiar. Si hay compromiso del estado general, el paciente está séptico, puede tener compromiso del estado general, pérdida de peso, astenia, anorexia y supuración. ¿Qué es supuración? ¿Qué es la palabra supurar? Supuración. Pus, drena pus. Supuración, drena pus, mucho pus. ¿Qué patología sospechan con todos estos síntomas concomitantes? ¿Cómo? No. Una infección, pero una patología, así como tal. Nombre y apellido, una patología que puede tener esto. Osteomielitis no es tanto así. Hay otro que es más agudo, más intenso. Osteomielitis también, puede ser, pero otro. Fiebre, compromiso del estado general, pérdida de peso, astenia, anorexia, dolor articular. Séptica, ¿pero qué? Una palabra antes. ¿Ah? No. Estamos hablando de miembros. No se olviden, estamos hablando de miembros, no estamos hablando de órganos internos, no hablamos nada de eso, hablamos de brazos y piernas. Patología de brazos y piernas que me puede dar esto. Artritis séptica. Una artritis séptica fácilmente tiene todos estos síntomas concomitantes con dolor articular y todo esto. Un paciente séptico, una artritis séptica. Pero también la osteomielitis, solo que en menor grado. También tiene los mismos síntomas casi, pero en menor grado. Pregunto los antecedentes de mi paciente. Me interesa saber sus antecedentes personales. En general, ¿cómo es su salud? Es un paciente que tiene un estado general de salud bueno, casi no se va en el hospital, casi no se enferma, tiene un sistema inmune bueno. O es un paciente que constantemente está internándose, constantemente está enfermo, constantemente tiene un decaimiento de su estado general. Me interesa saber. Fecha de nacimiento, el desarrollo psicomotor de su niñez. Los pediatras tienen una escala de crecimiento y desarrollo psicomotor.
A los 3 meses tiene que hacer esto, a los 5 meses tiene que hacer esto, o sea, qué cosas tiene que ir desarrollando con el pasar del tiempo el niño, el bebé. Entonces, ese desarrollo psicomotor es importante también. ¿Por qué? Porque ahí yo estoy evaluando la parte del sistema musculoesquelético de nivel central. Si el niño está bien a nivel central, el sistema nervioso central va a ir desarrollando como debería de ser su sistema musculoesquelético. Va a caminar a los tantos años, va a gatear a los tantos años. Todo eso me interesa saber de su niñez, si es un niño un poco grande o un adulto. Si tuvo ciertas enfermedades en la infancia como titis, amigdalitis, meningitis, furunculosis, piodermitis, tuberculosis, enfermedades venéreas, diabetes, poliomielitis, accidentes, operaciones anteriores y el estado emocional. Entonces, estoy haciendo una historia clínica y estoy averiguando todo lo que me pueda servir como dato para la patología de mi paciente. Obviamente esto no es demasiado útil cuando en traumatología el motivo de consulta fue un accidente, un trauma, se fracturó. Para eso no es tan importante, pero para saber si va a consolidar o no ese hueso roto, sí me interesa saber. Si tiene los nutrientes necesarios, si tuvo un desarrollo psicomotor correcto, si tuvo algún tipo de enfermedades que debilitan su sistema inmune o que ponen, por ejemplo, la vascularidad distal, como la diabetes. Los pacientes diabéticos tienen un problema microcirculatorio. Si la microcirculación está afectada, el hueso posiblemente esté afectado. Va a tener un problema de irrigación. Entonces, para solucionar cualquier problema me interesa saber cómo en general es mi paciente, porque yo debo de advertirle que puede pasar esto, esto o esto. Porque después pasa, yo no le advertí, va a decir que es mi culpa y no de su propio cuerpo con su antecedente. ¿Entienden? Por eso es importante estar al tanto de todo lo que el paciente pueda aportarle como historia clínica. Esos son antecedentes personales. Y los antecedentes familiares también son importantes porque hay patologías hereditarias, como luxación congénita de cadera, que hoy en día se llama displasia del desarrollo de cadera. El pie equinovaro congénito también es hereditario, tuberculosis, poliomielitis, hemofilias. Paciente tiene hemofilia, yo no le puedo operar. O si voy a operar, le tengo que prever muchísimas cosas. ¿Qué tipo de sangre, qué tipo de factor, qué tipo de esto, qué tipo de otro? Tengo que tratarle con esta patología. Porque para mí un paciente no es solo hueso. Muchas veces sí, pero no debería. Tengo que tratar posibles problemas que voy a tener si tengo una hemofilia, por ejemplo. Si tengo diabetes. Tengo que cuidar otros aspectos que un paciente sano no debería de cuidar. O sea, tengo que estudiar y saber si lo tiene. Entonces, le pido los estudios, está todo bien, el paciente está apto para cirugía. Pero hay veces que esto está controlado, pero puede ser un problema en el momento quirúrgico. Si tiene algún tipo de cáncer, metástasis, las metástasis generalmente son a hueso. Tengo que estudiar, preguntar si hizo quimio, si hizo radioterapia. Esos tratamientos debilitan el hueso, debilitan la calidad de la masa ósea. Tengo que averiguar si tuvo lupus, diabetes, artritis reumatoide, si hay en la familia, porque posiblemente en algún momento va a desarrollar. Y el estado socioeconómico del paciente. ¿Qué sería lupus? Sífilis congénita. Examen físico, entonces vamos a dividirla en inspección, palpación y función. Ya no entra en la auscultación y ya no entra en la percusión. La inspección, inspecciono a mi paciente en reposo y en movimiento. Por eso le dije que yo le inspecciono a mi paciente desde que entra por la puerta. Y yo ya hago una inspección en movimiento, evalúo su marcha. Si viene no cojeando, si camina recto, si tiene alguna deformidad, la columna también, si viene así o viene recto. O sea, todo eso yo le evalúo en marcha. Aparte en reposo, la postura, ejes clínicos y algunas alteraciones regionales. El hombro derecho está más hipertrófico, tiene buen volumen. El hombro izquierdo atrófico.
regiones comparativamente todos los ejes clínicos de mi paciente. La palpación se hace de forma superficial y profunda. La superficial evalúa temperatura de piel, si hay edema o cambios tróficos en la piel. Si esta pierna igual a esta, temperatura igual, edema tiene unilateral, bilateral, importante averiguar. Y la palpación profunda, localizar las zonas dolorosas. Como le dije, el hombro le duele. Sí, acá más, acá menos, acá más, acá menos. Ir palpando localizaciones dolorosas. Investigar relieves óseos y musculares. Por anatomía yo tengo que saber qué se inserta acá. ¿Qué se inserta acá? ¿Qué se inserta acá? ¿Qué se inserta acá? Tengo que saber para que mi paciente me diga, me duele acá. ¿Qué músculos se insertan en el epicóndilo lateral del pulmón? Anatomía. No, es solo hueso. No, es solo hueso. ¿Qué se inserta en el epicóndilo lateral del pulmón? Un grupo muscular que hace cierto movimiento. ¿Cuáles son? Los pronadores se insertan. Y en el medial los supinadores. Entonces, dependiendo del dolor, me duele más acá, sospecho una epicondilitis lateral. Acá, epicondilitis medial. Entonces, tengo que saber. ¿Qué se inserta acá? ¿Cómo se llama este hueso? Olecranon. ¿Qué se inserta en el olecranon? Tríceps. El músculo tríceps se inserta en el olecranon. Me dice, me duele cuando extiendo el codo. Posiblemente una tendinopatía del tríceps. Tengo que saber la anatomía. Tengo que saber las inserciones musculares. Tengo que saber los huesos. ¿Cuáles son los tendones del manguito rotador? ¿Dónde está el manguito rotador? Para empezarlo. Anatomía. No le estoy diciendo nada de patología todavía. ¿Por qué le digo eso? Porque después vamos a entrar en las patologías. Y si no conozco la anatomía, no van a ubicarse. ¿Dónde está el manguito rotador? Hombro. Son 4 tendones. ¿Cuáles son? Tendones del manguito rotador, porque vamos a hablar de lesiones del manguito rotador, vamos a hablar de síndrome del manguito rotador. ¿Cómo voy a hablar eso si no sé? ¿Cuáles son los tendones del manguito rotador? Supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y el subescapular. Y pasa por ahí, no forma parte, pero pasa por ahí la porción larga del bíceps, que también suele dar dolores o molestias en la corredera bicipital. Tienen que repasar anatomía, es cero, por lo menos sistema músculo-esquelético, quiero que estudien, repasen, ¿sí? Entonces yo tengo que ver relieves óseos. Acá en el codo, por ejemplo, normalmente tiene que haber un triángulo, ¿sí? De eminencias óseas. Si yo tengo una lesión en el hombro y yo no encuentro el triángulo, hay algo malo, puede haber una luxación, puede haber una fractura. Entonces los relieves, acá tiene que estar la clavícula, palpar la clavícula, ¿qué otro hueso? La tibia. A veces con la palpación yo ya puedo sospechar de la lesión. Yo tuve un paciente hace poco que vino a la urgencia y me dijo que se cayó, que le dolía la rodilla, estaba hinchada y no podía doblar. Lo voy a flexionar. Y le pregunté qué estaba haciendo y creo que me dijo que estaba jugando fútbol y se cayó de rodilla. ¿Sí? Y yo con ese mecanismo de trauma ya sé que se pudo haber fracturado qué cosa. ¿Qué hay en la rodilla? ¿Ah? Sí, pero fractura no es ligamento. Fractura es hueso. ¿Qué hueso? Tóquense, tóquense. Así me van a decir traumatología, tocándose, ¿qué tengo acá? Si se cayó de rodilla y le duele la rodilla, ¿qué tengo acá?
muela, la rótula. Entonces yo sospechaba de una fractura de rótula o lesión de algo. Me fui y le empecé a palpar y sentí una solución de continuidad en el hueso. Un polo estaba arriba y otro polo estaba abajo y había un espacio entre dos huesos. Y este es un hueso solo, entero. Y yo sentía un espacio entre los dos huesos. Posiblemente te rompiste la rodilla. No, doctora, yo tengo problemas de ligamento. Hacete tu radiografía y vamos a discutir. Porque yo ahí yo sabía. Pero ¿cómo le digo al paciente te rompiste y hice una radiografía? ¿Verdad? Pero por mi experiencia yo sé que esto sí funciona. Examen físico. Yo toco la rótula, la tibia. La tibia tiene un borde anterior que vos tocás y sentís. Si vos te vas y tocás y sentís, en una parte hay un espacio, no hay hueso, podés sospechar que una fractura. Acá tiene que haber hueso, pero hay un espacio en un hueso entero hay un espacio, posiblemente una fractura. O sea, con la palpación yo puedo sospechar. Me ayuda a mi diagnóstico. Se hizo su radiografía, fractura de rótula. Y no me creía. Y le mostraba dónde estaba y no me creía porque él tiene problema de ligamento. Y él pensaba que era su ligamento. Hasta que le dibujé, le mostré una rótula entera, cómo se ve normal, y le mostré otra vez su fractura, y ahí como que entendió. Pero a veces acá los pacientes tenemos que convencerle de las cosas, ¿verdad? Tengo que investigar fluctuaciones. ¿Qué son las fluctuaciones? ¿De qué hablo cuando hablo de fluctuación? Sistema músculo-esquelético. Cambien su chip. Cuando yo entro de todo brazo y pierna, huesos y músculos. Otra cosa acá en el medio no. ¿Qué es fluctuación? Líquido. Cuando hay algún líquido en algún músculo, un hematoma, colección, puede ser pus también, yo toco y fluctúa. Yo siento que hay un líquido en esa parte. Todo bueno, el músculo es un líquido. Y una fluctuación quiere decir que poner el ejemplo un vaso de agua y un hielo. Mete el hielo y sale otra vez. Como que se hunde y vuelve a salir una fluctuación. ¿Sí? Eso es, puede ser hematoma, una colección, puede ser pus. También con la palpación profunda estudiar tumoraciones o masas. Sí. Com o pus seria um dolor bem intenso. Dá para diferenciar, né? Sí. Imposible no de tocar demasiado por la sensibilidad que tiene la piel por la inflamación local. Y la función se estudian las 4 M's de función muscular. La movilidad, si mueve igual los miembros, los músculos, si tienen el mismo tono, la misma tonicidad, el mismo volumen, mediciones y maniobras especiales. Las maniobras especiales son parte de la semiología que yo uso para evaluar regiones anatómicas para ver si hay dolor o si es un signo positivo o un signo negativo. Esto quiero que vean. Este es un eje normal de los miembros inferiores y puedo tener 2 tipos de deformidades. Puedo tener un genuvaro cuando hay un arco. Es como un arco. Las rodillas son más separadas y los pies más juntos. Varo. Y valgo cuando las rodillas están juntas y los pies están más separados. Entonces puede ser una deformidad en varo o valgo. Si el problema está en la rodilla, se llama genu. Valgo o genu, varo. Pero puede darse en cualquier hueso. El antebrazo tiene un valgo fisiológico, no es recto. Llega acá y como que se abre un chiquitito. El codo tiene un valgo fisiológico de aproximadamente 10 a 15 grados. Eso es fisiológico. Generalmente los niños suelen tener fracturas de codo, supracondylia del codo, y si no se hace una cirugía o no se hizo un tratamiento correcto, empieza a deformarse el brazo en varo. O sea que esto entra. En vez de ser fisiológicamente valgo, hace un varo y es una deformidad de una complicación de fractura. También puede ser varo o valgo. Las mediciones especiales de los miembros inferiores. Tenemos
distancia, el mismo centímetro, el mismo metro, si son iguales. Porque si mi paciente vino cojeando y este más corto, ahí está mi problema. O sea, ese es el problema. Este miembro más corto, este más largo, entonces cojea por acortamiento. Pero si los dos son iguales, ¿por qué cojea mi paciente? Tengo que estudiar otros posibles problemas. La medición real, en la medición real yo utilizo superficies óseas, relieves óseos para medir y se usa de cada lado los relieves óseos. O sea, es real porque mido un miembro a diferente de otro miembro. Y en la aparente uso un punto medio, el ombligo. Entonces por eso es aparente. ¿Cuáles son mis relieves óseos? Espina ilíaca antero superior, lado derecho. Maleolo interno, lado derecho. Un lado. El otro lado, espina ilíaca antero superior, lado izquierdo. Maleolo interno izquierdo. Este tiene tantos centímetros, este tiene tantos centímetros. Es una medición real. La aparente usa como punto medio, como les mencioné, el ombligo, del ombligo al maleolo interno derecho y del ombligo al maleolo interno izquierdo. Aparente porque no es muy fidedigno, el ombligo está en el medio, no. Posiblemente sea un falso positivo en nuestro dato, ¿sí? Entonces se hace de las dos formas, real, aparente. Después del interrogatorio, mi examen físico, viene el pedido de estudios o métodos auxiliares de diagnóstico. Graben esto siempre, siempre, siempre en ortopedia y traumatología. El primer método auxiliar de diagnóstico que voy a pedir es una radiografía. Por más que yo sepa, mi paciente viene con dolor de hombro, no tiene antecedente traumático, no se cayó. Hace 2 semanas le duele el hombro, pero no se cayó. Le pedirían una radiografía. No se cayó, no se golpeó, pero le duele el hombro. Yo le pediría realmente. Y voy a evaluar su hombro, tengo que hacer el examen físico. Tengo que pedirle que haga movimientos. Le pido que eleve los brazos. Y este alza y este no puede, no tiene fuerza. ¿Qué es lo que genera movimiento? Músculos. Si yo sospecho una lesión tendinosa muscular, ¿qué estudio pido? ¿Ah? Ultrasonido, que usted le llama, pero nosotros decimos ecografía de partes blandas. Solicitamos una ecografía de partes blandas y eso te va a decir si hay una sección tendinosa, una lesión, una ruptura, una inflamación y no levanta porque le duele. Pido una ecografía. Entonces, el paciente viene a ustedes con 2 semanas de evolución, con dolor de hombro. No puede levantar el hombro, pero no tiene antecedente traumático. ¿Qué le pide? ¿Radiografía o ecografía? Vamos a pensar juntos. Le duele, fue gradual, insidioso y ya le duele más. ¿Qué le pedirían? Esta compañera pide ecografía. ¿Qué ustedes le pedirían? Electromiografía. Es demasiado. Entre radiografía y ecografía van a elegir. ¿Qué le van a pedir? Ecografía. Todos le piden ecografía. Bueno, acá va mi enseñanza del día. Siempre, 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 siempre primero. Primero, radiografía siempre. Porque yo tengo que descartar primero una lesión en el hueso para después buscar la lesión en el músculo, en el tendón, en el ligamento. Entonces, primero siempre una radiografía. Hay tumores de hueso que son de hallazgo casual. ¿Qué quiere decir? Esa paciente puede tener dolor de hombro sin antecedente traumático, pero puede
el hueso. Si yo confirmo lesión en el hueso, ahí está mi diagnóstico. Si yo descarto lesión en el hueso, busco otros posibles diagnósticos. Entonces, siempre, primero radiografía y después hablamos. Siempre. Y a veces queremos saltar ciertos pasos. Pero al saltar el paso de pedir la radiografía, me puedo estar tragando un diagnóstico. Puedo tragarme una fractura incompleta, una fisura que la gente le llama, me puedo tragar un tumor de hueso, me puedo tragar patologías realmente graves. Por no pedirle una radiografía porque no tiene antecedente traumático, pero no tiene. Pero el hueso no solamente puede tener traumas, el hueso puede tener otras lesiones. Entonces, primero y siempre, radiografía. ¿Esta radiografía es de qué? Mano, ¿qué lado? Mano derecha. Muy bien, ¿por qué derecha? Las radiografías siempre se hacen en posición anatómica, de anterior a posterior. Entonces, la radiografía, si yo le pongo al lado, siempre hay que poner al lado, no de frente. Si yo pongo de frente, es un espejo. Si yo pongo de frente, es izquierdo. Por la radiografía no se hicieron así, se hicieron así, en esta posición. Entonces, lado derecho. Una radiografía normal de mano derecha. Las radiografías también pueden mostrarte muchísimas cosas, como la densidad del hueso. Este hueso es más blanco y este hueso es más, más radio que lúcido, opaco. Opaco más blanco, lúcido más negro. Este es más radio lúcido, solamente el borde es un poquito más blanco, después el resto casi no se ve de hueso. Este hueso esclerótico tiene más densidad de lo normal, esclerosis. Cuando tengo menos densidad, osteoporosis. Entonces puedo diferenciar un hueso normal de un hueso esclerótico, de un hueso osteoporótico. También tiene una forma rara estos huesos, ¿verdad? Puedo ver cambio de densidad, acá veo más radiopacidad, acá veo una radiolucidez. Sí. ¿Qué hueso es? Fémur. Este es un tumor de hueso. Este es un tumor, por ejemplo. Y los tumores generalmente no tienen síntomas. ¿Está bien? ¿Está bien? Y no generan síntomas hasta que se fractura por debilidad. Y vos veis la radiografía y veo un tumor y una fractura. Duele la fractura. Esto estaba ahí siempre, muchas veces. A veces empieza a tener este hueso, por ejemplo, está dentro de los límites normales del hueso. No es que crece y deforma el hueso, está dentro de los límites normales del hueso. Vos tocás, no sentís nada. Algunos hacen masa, algunos crecen y hacen masa y eso se siente, se palpa. Y ahí voy a sospechar. Pero algunos son tipo quísticos dentro de la estructura normal del hueso. Hasta que no se fractura, vos no sentís. Tengo una pérdida en la relación hueso-hueso, una luxación. Acá, por ejemplo, voy a sentir bien prominente el olecrano, pero los dos huesitos de acá no voy a sentir. ¿Por qué? Porque va a estar fuera de su posición anatómica. Hay una luxación. Acá veo una fractura. Hay una alteración en la continuidad del hueso, también puedo ver en la radiografía. Deformidades. ¿Qué es esto? Una cicatrización. ¿Ah? Una cicatrización. Una cicatrización ósea que se conoce como callo óseo. Este es un callo óseo. Posiblemente una fractura, está en proceso de consolidación. ¿Y acá? ¿Qué veo? Esse processo de consolidação ele vai ficar normal ou ele pode ficar uma operação? Depende. En algunos queda normal como si nada y en otros queda con el abombamiento. Eso vamos a dar en consolidación. ¿Qué ven en la imagen 2? Uma fractura. Tumor é barro. Tumor parece uma fratura. Tumor. ¿Cómo sé si es tumor o fractura?
Parece un trazo de fractura y proceso de consolidación también. También. Parece. Acá sí. Era una fractura y un proceso de consolidación, pero ¿y acá? ¿Cómo voy a saber si es fractura o es tumor? Pero se llama fractura arriba y también puede tener Puede que fractura no. abajo. Puede ser que tenía un tumor y se fracturó el tumor. Ah, ¿Cómo sabes qué es? No entendí. ¿Qué dijo? Si ve otra radiografía normal. Del mismo paciente. ¿Y si no tiene? Solo es el único que le hizo. No hay antecedentes de otra radiografía. No tiene. Nunca se hizo. Primera vez. Hay una cosa que me tienen que decir. Por la diferencia en la densidad ósea de su imagen. Historia clínica. La historia clínica es lo que le va a hacer a ustedes el diagnóstico. Tuve una fractura hace 2 meses. Accidente de motofractura, no me operé, me pusieron yeso. Y ves esa radiografía. Ah, una consolidación. Viene el paciente, no, nunca tuve ninguna lesión. Tenía dolor, pero nunca me caí, nunca me accidenté, nunca me hice ningún estudio, no tengo. Vamos a sospechar un tumor. Obvio que las confirmaciones con biopsias y otros estudios. Pero la historia clínica te hace la diferencia. Por eso estamos hablando de historia clínica, examen físico y por último la radiografía. En base a lo que mi paciente me dice, yo voy a ir generando una hipótesis diagnóstica. Entonces por eso es importante primero el interrogatorio, el examen físico y último la radiografía, que es dirigida. ¿Está bien? Y este puede ser un tumor o una fractura en fase de consolidación y no sabemos. ¿Por qué? Porque no sabemos la historia clínica de este paciente. Yo no sé. Ahí copié la imagen, pero no sé. Puede ser ambas cosas. Y solamente con la historia clínica voy a saber. Preguntas. Em caso de, por exemplo, bursite, a gente vê na eco? Sí, señorita. Bueno, chicos, ¿quieren tomar un café? Y volvemos. 5:40.